Solórzano, ella es vocera y dirigente del Movimiento Creo. Sí, señor. Nos acompaña esta mañana. Ana Belén, qué gusto, buen inicio de semana y qué bueno que comparta con nosotros el inicio de la misma, de esta semana, de este espacio de diálogo. Ana Belén, inicio la entrevista, me acompaña el licenciado Javier Segarra, Ramiro Cepeda y Daniel Solórzano. Así que seré sucinto para que mis compañeros también puedan participar. En la pregunta, en la pregunta. Revisaba, Ana Belén, cuando usted fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y participaba también en el Movimiento Creo, ya no advertía, pero sí hizo una radiografía de lo que acontecía en el Ecuador, en el tema energético, y le hizo mucho énfasis en el tema salud. Ya en el tema energético, en algún momento lo conversamos aquí en este espacio. A mí lo que me preocupa es el tema salud. Incluso hay un código orgánico que usted señala que se debe trabajar más en ello. ¿Podría comentarnos, por favor? Buenos días, saludos a toda la audiencia y saludos a ustedes. Gracias por la invitación. Y escuchaba también a propósito del café caliente o café frío. Para cualquiera de los dos tipos. Está invitada, está invitada. Para cualquiera de los dos tipos de café, frío o caliente, se necesita luz. Bueno, eso sí. Sobre la luz. Sí. Hablemos ahorita sobre este código de la salud que la agenda correísta quiere volver a implantar nuevamente en el debate público. Este código de la salud, a ver, no hay que satanizar la normativa en general. Obviamente y desde luego que se requiere modernizar la normativa. Nadie está en contra de aquello. Sin embargo, no uno, sino dos gobiernos vetaron totalmente este código de la salud, no en vano. Lo hizo el gobierno Moreno y lo hizo el gobierno de Lasso. ¿Por qué razones? Justamente estaba revisando las actas de debate ayer que vi que convocaron este horror nuevamente, claro. ¿Quién está sentado en la presidencia de la Asamblea en estos momentos con venia de quién? El correísmo y por supuesto su agenda está en marcha, ¿no? Y por eso está convocado a votar en una sola votación, casi que sin debate, lastimosamente con 70 y no con 92 votos, el tema de este Código Orgánico de la Salud. ¿Qué contiene? Estaba viendo que sataniza primero la profesión del ejercicio de la medicina, entiéndase, médicos, profesionales de la salud, enfermeros, técnicos, operativos, con alrededor de 170 sanciones y multas que incluyen hasta 20 salarios básicos unificados, cierre de locales de provisión de salud, privada, etcétera. Sataniza la provisión de salud desde el sector privado. Y ya hemos visto con el tema eléctrico y el tema de la salud no es la excepción, que el Estado no da abasto. Entonces, cuando tiene que entrar inteligentemente el privado a suplir la provisión de ese servicio, ahora se lo pretende satanizar. Otro de los horrores que contiene este Código Orgánico de la Salud es precisamente el cambio o la autorización, pues, para el cambio de sexo a menores de edad que alcanzan la pubertad, entiéndase 12 años. Y en lo absoluto, ¿ya? Interviene la objeción de conciencia de un médico, ni tampoco la autorización o el criterio de los padres. Eso es gravísimo. Justamente me contactaron distintos grupos de varias partes del país preocupados. ¿Por qué? Porque ya dos expresidentes vetaron este proyecto y ahora nuevamente está en la agenda, entre otros temas mucho más graves. Por darle otro ejemplo, ¿qué le permite ahora a los GACS, a los municipios y a las prefecturas intervenir en la sanción de los proveedores de salud privada y de los médicos que ejercen su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es totalmente antitécnico. La Asamblea Nacional no se debe prestar nuevamente para aprobar este Código Orgánico de la Salud y volverlo a archivar en el basurero de la historia como lo hicimos ya en dos periodos anteriores. Correcto, Ana Belén. Continúa el licenciado Javier Segarra. ¿Cómo le va? Buenos días. Créame que cada vez que escucho estas barbaridades, porque realmente no termino de entender qué es lo que pretenden aquellos que tienen esa mente obtusa, pero que tienen ganas de molestar, por no decir otra palabra, yo no sé qué pensar en nuestro país, porque si ya fue vetado en su momento, ¿por qué insistir en algo? No entiendo. Bueno, tenemos claramente evidenciado. A ver, vamos a ponerlo claro, las cosas como son, digo yo. ¿Por qué está sentada Viviana Veloz en la presidencia de la Asamblea? Porque alguien le dio la vicepresidencia en su momento. Acuerdos, pactos de los pros, de los antis, el que fuese,
finalmente la señora está sentada en la presidencia de la Asamblea por un acuerdo que se dio a inicios de la gestión legislativa. Y claro, ella tiene toda la potestad como presidenta de la Asamblea de imponer la agenda. Henry Kronflein no revivió este mamotreto y ahora Viviana Veloz lo hace. Veremos cómo se comportan las bancadas de Construye, el Partido Social Cristiano y del gobierno a defender la vida, a defender a nuestros niños y a defender a nuestros médicos que son nuestros héroes sin capa. Sin duda. Y yo creo que las bancadas deberán tomar conciencia porque parecería que esto lo quieren retomar a propósito de, no sé, de meter a las cosas que ellos quieren, esas cosas totalmente en contravía que van de la vida, ¿no? Bueno, a mí no me sorprende, yo he visto tostar granizo en política, estuve en el periodo anterior y así lo vi y ahora no me sorprende en lo absoluto. Imagínense revivir, yo cuando vi esta convocatoria al orden del día dije, yo me acuerdo que este código en plena pandemia fue vetado por Moreno y luego fue vetado también por el expresidente Lazo. Voy a empezar a investigar un poco las actas de debate, a leer qué es lo que opinaron en ese momento las autoridades y me encuentro con este horror, que además de satanizar a los médicos, que por supuesto con sus aciertos y con sus errores, ya tienen está el Código Orgánico Integral Penal en el caso de cometimientos de delitos, no se debe satanizar la profesión. Y hay otro tema que estaba dejando por fuera y a los que son docentes de las facultades de medicina de las distintas universidades, tanto públicas como privadas. Este código prevé además que un médico que ya hace su rural, que se titula y demás, y hace su internado rotativo, y ya da el examen de habilitación profesional, que eso lo instauró Correa, tenga que volver a habilitarse un relicenciamiento, eso es lo que prevé este código, después de varios años del ejercicio de su profesión. Yo veía a ver si es que en otros países existe lo mismo, y no existe aquello, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que quieren volver a estatizar la salud, traer nuestros médicos, los médicos cubanos, se verán pues ya sentados en Carondelet. Yo espero que así no ocurra, pero no entiendo cuál es la razón de fondo para volver a instaurar este código muy mal hecho y antitécnico. Médicos cubanos que en México eran elementos del ejército cubano, increíble. Así lo querían utilizar, ¿no? Como fuerzas de choque en el gobierno del expresidente No Correa. solamente en el área de la salud, sino también en el área de educación. En las universidades estaban metidos muchos cubanos. No sé si sigan aquí en el Ecuador. Hubo varios programas, recuerdo yo era bastante joven, creo que estaba en época universitaria, hubo varios programas, esos Prometeos y demás que traían profesores cubanos, venezolanos, y con todo respeto a los cubanos y a los venezolanos, habrán seguramente profesionales muy buenos y muy valiosos, pero lastimosamente no se los estaba utilizando para temas de docencia ni de medicina, sino efectivamente para fuerza de choque, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Increíble. Daniel Solórzano continúa con la entrevista. Gracias de mi parte. Gracias, Javier. Estamos conversando con Ana Belén Cordero, quien es representante del movimiento Creo. Yo la quiero alejar un poco de la agenda parlamentaria, porque evidentemente allí va a salir cualquier cosa, ¿no? O sea, Viviana Veloz puede ser, mejor dicho, cualquiera puede estar ocupando el puesto de Viviana Veloz, cualquier correísta, porque eso es, a ella le jugó el número y está allí. Pero más allá de eso, Ana Belén, la narrativa del gobierno con todo esto de los apagones es que los gobiernos anteriores no hicieron lo que debían hacer en materia eléctrica para evitarnos los apagones. ¿Cuál es el descargo de Creo en este sentido? ¿Qué hizo el presidente Guillermo Lazo como para no meterlo en el mismo saco en el cual están metiendo a todos los presidentes anteriores? Gracias, Daniel, por tu pregunta y solo una puntualización. No sé si a Viviana Veloz le jugó el número. Viviana Veloz fue parte de un acuerdo con el Partido Social Cristiano y con el gobierno. No, sí, estoy de acuerdo, pero digo, ahí pudo haber sido Cabezas, pudo haber sido cualquiera de los, sí, de los pero 50, me refiero cualquiera. a que un correísta está sentado ahí gracias a ese acuerdo. Sí, cualquier correísta hubiese estado sentado ahí gracias al acuerdo. De acuerdo. Ok. Así es. Ahora, y volviendo al otro tema, al tema... ¿cómo descargamos la responsabilidad de Guillermo Lazo aquí? Bueno, mire, más allá de Guillermo Lazo, yo creo que las gestiones que se han hecho en cosas positivas hay que defenderlas. ¿A qué me refiero? A ver. Se llevó a juicio político al exministro Fernando Santos en su momento, ¿verdad? Y se lo censuró por supuestamente no haber hecho nada en tema de la crisis energética.
Pero veía ayer que la ministra Inés Manzano acertadamente está retomando esos 9 contratos de generación privada que dejó listos Fernando Santos para esos 1.000 megavatios que tenemos de déficit. Recordemos que los ecuatorianos demandamos 5.000 megavatios en potencia digamos, para poder consumir energía eléctrica, y únicamente el Estado emite o produce 4.000. Esos 1.000 estaban previstos en esos 9 contratos. ¿Qué pasó durante estos 11 meses, casi un año, con esos 9 contratos? La exministra Robo, denunciada por el propio gobierno por sabotaje, los guardó en un cajoncito y no les dio trámite. Entiendo que ahora Inés Manzano los está desempolvando y los va a llevar adelante. Yo me alegro, yo aplaudo. Y además hay varios temas. Por ejemplo, veía que se presentó este proyecto económico urgente para los temas energéticos. Hay varios temas que desde el legislativo se puede hacer. ¿Usted sabía que hay empresas y ciudadanos que a través de o producto de la ley No Más Apagones quieren o han solicitado autorización de la autoridad máxima para poder hacer autogeneración para su propio consumo, para poder proveer al Estado? Pero ese tope de 10 megavatios que puso la ley No Más Apagones, en el Arconel no se había, como un ente sectorial, no se había levantado ese tope, y únicamente hasta hace 3 semanas estaban autorizados 2 megavatios, y para eso se demoran 10 meses de autorización. ¿Qué proponemos desde la Asamblea Nacional? Que opere el silencio administrativo, es decir, que los funcionarios que se tomen en esta crisis energética terrible más tiempo de lo previsto normalmente en autorizar estos proyectos de autogeneración, opere el silencio administrativo, es decir, la autorización expresa para que avancen esos proyectos. Otro tema no menor, durante el tema fiscal, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, puso un acuerdo ministerial para poner un límite precisamente a los proyectos o a los contratos de inversión. Pero ahora con esta crisis energética, este tope debe levantarse. La ministra Manzano debe solicitarle a su par, Juan Carlos Vega, que levante este tope, porque únicamente se permite en los primeros meses del año utilizar o poner en marcha contratos de inversión. Entonces, hay varias cosas que se pueden digamos, aflojar para que el tema de la autogeneración empiece a cubrir esos 1.000 megavatios de déficit que ya existen en estos momentos. Es decir, no es que no se hizo nada, se hizo algo, pero evidentemente la muerte cruzada también truncó esos proyectos. La muerte cruzada más bien no tiene nada que ver, porque esos proyectos se firmaron después de la muerte cruzada y el legislativo poco o nada más bien hubiese entorpecido ese tipo de trabajos. Esos proyectos estuvieron ahí listos. La exministra Robo no designó administradores de contratos. Ahora que entiendo que va a juicio político, responderá a los legisladores qué hizo o dejó de hacer con esos proyectos y verídicamente si es que fue o no responsable de un presunto sabotaje, ¿no? Ana Belén, la muerte cruzada debe reformarse o no en cuanto al tiempo de gestión del nuevo presidente, porque está claro que en 11 meses o un año, ¿qué puede hacer un presidente que reemplaza a alguien que está saliendo en el caso de no ser reelecto? ¿Cabe o no cabe la reforma allí como para decir el nuevo presidente y el nuevo parlamento rigen para 4 años y punto? Usted me pregunta que si se declara muerte cruzada, la nueva persona que es elegida debería estar por 4 años adicionales. Sí, porque en un año no se puede hacer nada, ¿no? O sea, y estamos viendo. Sí, bueno, es un tema, digamos, de una reforma constitucional que valdría la pena analizar, una enmienda constitucional, ¿no? Yo creo que la figura de la muerte cruzada como tal forma parte de esa idea, digamos, del hiperpresidencialismo que ya lo tiene esta Constitución de Montecristi, y la muerte cruzada existe desde la Presidencia de la República, que fue la que ejerció el expresidente Lazo, pero existe también desde el Legislativo, fue la que ejerció el hoy prefecto, ex legislador Juan Cristóbal Lloret, cuando se dieron las paralizaciones de junio de 2022. Podría ser porque probablemente un año le queda corto a cualquier gobernante para poder cumplir con su trabajo, ¿no? Sí. Ana Belén, muchísimas gracias por su opinión, su comentario esta hora de la mañana, lunes 14, ¿verdad? 14 de octubre. Muchísimas gracias y bueno, que el apagón no la sorprenda en cosas que no deberían sorprenderla, porque hay un horario y hay que ver si es que lo respetan. Ayer ya no respetaron ningún horario, ¿no? Ya están fuera de foco. Literal, fuera de foco. Muchísimas gracias, Ana Belén. Gracias y organizarnos. Buenos días. Que tenga buen día. Muy bien. Muy bien. Hágalo trabajar el señor. ¿Qué le parece, abogado Cepeda, si abrimos las menciones publicitarias? A mí me parece muy bien.